Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a mi canal El Proceso Civil en tus manos. Soy Alexander Rioja Bermúdez. El día de hoy vamos a conversar con ustedes el tema relativo a la sentencia. Dentro de esta secuencia, desarrollo del proceso que hemos venido desarrollando en este curso, vamos a ver que la culminación del mismo se da a través de este acto jurídico procesal. Y hablaremos de su definición, naturaleza jurídica, clases, ¿no? Y hablaremos de la sentencia declarativa, constitutiva, de condena, de los requisitos de la sentencia, que son formales y materiales, partes de la sentencia, y finalmente estableceremos algunas conclusiones. Vamos allá. ¿Qué entender propiamente por la sentencia? El proceso judicial tiene un inicio y tiene un final. Este final se da a través de este acto jurídico procesal que es trascendental. Trascendental porque pone o culmina el proceso, pero sobre todo porque es este poder de ver que tiene el juez para declarar el derecho que corresponde a alguna de las partes que lo ha planteado y concretiza la aplicación de la norma. Es decir, norma de carácter general establece un derecho para todos, sin embargo, solamente para aquel que acude al órgano jurisdiccional en busca de tutela, ¿no? Este derecho es reconocido a través de esta decisión del juez. Cuando se hace referencia a la naturaleza jurídica, hay que entender que existen diversos autores de alguna u otra manera que establecen cuál es esta. Para algunos es de carácter propiamente declarativa, porque se señala que se aplica básicamente el producto de la lógica del juzgador, ¿no? Que se aplica al derecho. Para otros tiene una naturaleza constitutiva en razón de que implica la expresión de voluntad que realiza el juez destinada a la creación del derecho. Entonces, por un lado, aplicación del derecho, por otro lado, creación del derecho. Hacemos referencia también a las clases. Hay diversas clasificaciones que se dan con relación al tema de la sentencia, pero la que más se desarrolla, la que más de alguna u otra manera respaldo ha tenido en la doctrina es la que implica y establece que hablamos de las sentencias declarativas, constitutivas y de condena. Y esta clasificación ha sido sostenida por grandes maestros como Chiovenda, Calamandrei, Carneluti, Alsina, ¿no? Y que se encuentra muy vinculada al tema de las pretensiones que se plantean en el proceso. Recuerden ustedes que en los actos postulatorios, quien demanda puede plantear pretensiones declarativas, pretensiones constitutivas o pretensiones propiamente de condena. Entonces, acá se da esta característica, esta situación que permite establecer esta clasificación a la que estamos refiriéndonos. Hablar de una sentencia declarativa, ¿no? Es aquella mediante la cual el juez, ¿no? Establece o declara una situación o una circunstancia de carácter jurídica ya existente. O sea, lo único que hace es poner en la resolución judicial, ¿no? Un acto, ¿no? Mediante el cual tiene existencia, pero no tiene reconocimiento. Entonces, bajo este supuesto, lo que se solicita, lo que se demanda, es que el juez pueda darle certeza a ese acto. O sea, hasta antes, ¿no? Del proceso judicial, uno consideraba tener un derecho, pero había una incertidumbre
respecto de esta circunstancia. Y será casualmente la decisión judicial, esta sentencia, esta tipología de sentencia, la que le va a permitir tener esta certidumbre, ¿no? Por ejemplo, el mejor derecho de propiedad podría ser una de las pretensiones mediante las cuales se establezca la declaración propiamente de un derecho bajo estas características. Las sentencias constitutivas, por otro lado, son aquellas mediante las cuales, como lo señala Guillermo Cabanelas, permite crear, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? Sin limitarse a la declaración propiamente del derecho, ¿no? Estas podemos encontrar como ejemplo a una sentencia de divorcio, a una sentencia de filiación, a una de separación de cuerpos. Porque miren, a partir de ese momento nace o se establece propiamente una situación completamente distinta a la existente. En un divorcio, dos personas, ¿no?, casadas, a partir de la sentencia, su condición de casados pasa a una condición distinta a la que tenían antes del inicio del proceso, ¿no? Los divorciados. En el tema de la filiación también pasa lo mismo. Las sentencias de condena, ¿no? Este tipo de sentencias buscan imponer, ¿no?, alguna situación jurídica respecto del demandado. Se le exige un dar, un hacer o no hacer. Entonces, en este tipo de resoluciones judiciales, ¿no?, se le obliga, ¿no?, jurídicamente hablando, al cumplimiento de una situación. La voluntad de la ley se ve manifestada a través del cumplimiento propiamente de una prestación. Por ejemplo, en una obligación de dar suma de dinero, donde el juez eh, conmina, ¿no?, a través de una sentencia judicial consentida y ejecutoriada, que cumpla con el pago de esa deuda. O en el tema del desalojo, donde el juez dispone, ya en caso de no hacerlo de manera voluntaria, el retiro del bien en materia de desalojo, se procede al lanzamiento del mismo. ¿Cuáles son aquellos requisitos que se tienen en cuenta para la elaboración de una sentencia? Nuestro Código Procesal Civil es una norma muy formalista que establece requisitos para diversos actos procesales. Recordarán ustedes que cuando hablábamos de la demanda, el artículo 424 establecía cuáles son estos para su presentación. Igual, todo acto procesal que realice el juez en el proceso también contiene determinadas formalidades. Y la sentencia es uno de los tres tipos de resoluciones que ya conocemos, ¿no? El código también establece que las resoluciones son los autos, los decretos y las sentencias. Y toda resolución, ¿no?, debe indicar el lugar y fecha en el que se expide, ¿no? Permite saber estos datos dentro del orden, ¿no?, que se emiten las diversas resoluciones judiciales al interior del proceso. ¿Cuál es el que le corresponde a la sentencia, ¿no? La resolución 10, 20, 100, 50, etc. Luego vamos a tener una mención de carácter sucesiva de los aspectos sobre los cuales debe versar la resolución. ¿Cuáles son esas consideraciones, ¿no?, y que tienen que estar establecidas de un orden numérico? ¿Cuáles son estos fundamentos de hecho, ¿no?, que sustentan la decisión? Y también los fundamentos de derecho bajo estas características. Y acá se va de alguna u otra manera citar la norma o normas, o en todo caso también la doctrina que puede tener en cuenta el juez para este caso en concreto, o la jurisprudencia, ¿no?, que se aplica sobre todo en el tema de los precedentes que puede tomar en cuenta para resolver el caso. Es importante que esta resolución sea clara, sea precisa, sobre todo en lo que se va a decidir o ordenar, para que haya una correcta aplicación, y que tiene que estar vinculada definitivamente a aquellos puntos controvertidos que se establecieron en la sentencia, en la audiencia propiamente de fijación de puntos controvertidos. El plazo para su cumplimiento.
porque si estamos hablando de una sentencia propiamente de condena, esta tiene que realizarse en un lapso determinado de tiempo. Entonces es importante que en la resolución se establezca cuál es ese tiempo que se le da para el cumplimiento de la resolución. En algunos casos, sobre todo en el caso de las sentencias, habrá el tema de la condena de costas y costos del proceso, multa o, si corresponde, no condenarla respecto de estos aspectos, también la exoneración del mismo. Finalmente, como toda resolución, debe contener la suscripción o la firma del juez y del auxiliar jurisdiccional respectivo. ¿Qué requisitos materiales puede tener una sentencia? Hablamos que debe ser congruente, debe haber una motivación y debe ser básicamente exhaustiva. La congruencia en el sentido de que tiene que tener un correlato, una conformidad de las pretensiones planteadas por las partes, ¿no? Sobre todo aquellas que han sido admitidas al interior del proceso judicial. Pero es importante que lo que se pida y lo que se haya establecido como puntos controvertidos tenga que ser resuelto, ¿no?, en este acto jurídico procesal que pone fin al proceso. La motivación, porque implica establecer cómo el juez justifica, cómo el juez razona, ¿no?, los hechos que se le han puesto a su consideración, teniendo en cuenta, evidentemente, el sustento normativo, además del sustento de carácter fáctico, ¿no? Esta motivación es muy importante porque constituye uno de los principales garantías que se tiene al interior del proceso y que constitucionalmente se establece este derecho. Exhaustividad. Se le obliga al órgano jurisdiccional, se le impone propiamente al juez el deber de pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones que han propuesto las partes en el proceso, ¿no? Porque puede ser rechazadas, porque puede ser infundadas, porque puede ser improcedentes, pero no puede quedar eh, sin una respuesta lo que las partes han establecido en el proceso. Ahí estamos aplicando este principio o este requisito de exhaustividad. Entender también que desde el punto de vista legal, nuestro Código Procesal Civil ha establecido que la sentencia en cuanto a su redacción debe tener tres partes: una expositiva, otra considerativa y otra parte propiamente resolutiva. Ahí podemos encontrar que en la parte expositiva se establece todos los principales actos procesales que se han dado durante el desarrollo del proceso, como la demanda, la contestación, algunas incidencias, algunas actuaciones procesales. Entonces, estamos hablando de un aspecto general de lo que se ha dado en el proceso, no de aquellas incidencias que no tienen mayor desarrollo, ¿no?, sino las que permite establecer de manera los actos principales llevados a cabo en el proceso. Luego tenemos una parte de carácter considerativa, ¿no? Acá encontramos ya la puesta en manifestación, lo que hablábamos hace un momento, que tiene que ver con la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? El juez establece acá una evaluación de los hechos. El juez verifica qué medios probatorios sustentan esos hechos. El juez pone en consideración cuál es la norma que va a aplicar al caso en concreto. Entonces, en la parte considerativa encontramos la motivación, ¿no?, el fundamento por el cual el juez va a tomar o va a resolver el proceso judicial. Y finalmente tenemos una parte resolutiva que tiene que ver con lo que concluye como consecuencia de lo que se ha dado en el transcurso del proceso judicial. Es la decisión que declara o no el derecho que ha sido propuesto por la parte en el proceso, ¿no? Declara la fundabilidad de la pretensión, la fundabilidad de la demanda, o puede declarar la improcedencia de la misma o la infundabilidad cuando la parte no ha acreditado como medio probatorio los hechos expuestos en su pretensión. Podemos finalizar señalando que la sentencia es uno de los actos principales y trascendentales al interior del proceso, porque concluye el mismo y permite establecer la declaración propiamente del derecho.
¿no? Encontramos en el Código Procesal Civil cuál es la finalidad del proceso judicial y tiene que ver con la búsqueda de la paz social y en justicia, y que es la aplicación propiamente de la norma a un caso en concreto. Habíamos visto que las sentencias se pueden clasificar en declarativas, constitutivas y de condena, que las sentencias poseen determinados requisitos de carácter formal y material, y que toda sentencia contiene dentro de su estructura con tres partes: una de carácter expositiva, otra considerativa y finalmente una parte resolutiva. Muchas gracias por estar atentos al canal. Esperamos que se sigan suscribiendo, que compartan y que puedan comentar, porque con Alexander Rioja Bermúdez podrán tener el proceso civil en tus manos.